amo a todos con entrañable amor. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Qué hay detrás de todo lo que está pasando actualmente en el mundo? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de todo lo que nos están diciendo? Estoy seguro que casi todos nosotros nos hacemos esa pregunta. Sobre todo como cristianos. Tenemos esa inquietud. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué de todo lo que se nos dice es verdad? ¿Y qué es mentira? ¿Qué es falso? ¿Y qué no es falso? ¿Qué de toda la información y de todas las cosas que se dicen? ¿Qué está mal y qué está bien? ¿Qué es malo y qué es bueno? ¿Cómo saberlo? Unos dicen una cosa, otros dicen otra, opuesta. De tal forma que está y es muy complicado saber en realidad qué hay detrás, como ya lo hemos comentado antes. Lo que sí es un hecho es que en muchos países, como seguramente ustedes ya saben, ya es obligatorio realizarse pruebas para poder ingresar a algún país. En la Unión Europea, por ejemplo, y en otros países, ya se habla de un pasaporte verde digital. También estoy seguro que ya has oído hablar de eso. Incluso se dice que Israel ha vacunado al 39% de su población. Y ya implementaron lo que ellos llaman el pase verde, que permite a sus portadores el ingreso no solo al país como turistas, sino también internamente en el país a gimnasios, conciertos, restaurantes y otros lugares. Dinamarca también ya se sumó a lo que ellos han llamado pasaporte de salud digital. Incluso ya se habla de un pase común que permitirá a las empresas, no solo a los gobiernos, hablando de las fronteras, sino a las empresas como las aerolíneas, entre otras, establecer sus propios parámetros de control para conocer y asegurarse del estado de salud de sus usuarios. Incluso se habla de esta premisa de queremos crear una red de confianza común. Y bueno, esto no comenzó con el COVID-19.
Esto ha existido ya desde hace algunas décadas. Algunos países como la India o Brasil, desde hace mucho exigían a quienes pretendían cruzar sus fronteras vacunas como las de la fiebre amarilla o la vacuna contra el tétanos, que es la misma de la difteria, el cólera, la hepatitis y otras como la malaria o el paludismo, el dengue, que son requisitos y han sido requisitos de algunos países en donde el riesgo de contagio es muy alto. Entonces, la diferencia es que ahora la tendencia es que esto se establezca a nivel mundial. Y ojo, como ya dije, no solo a nivel internacional, como un requisito para poder moverse entre países, sino también como algo nacional, algo interno, algo local al interior de los países para permitir el libre tránsito de los individuos. Incluso lo hemos vivido o lo vivimos hace poco cuando restringieron el acceso a los supermercados y ese tipo de lugares en donde había concentración de personas. Y todo esto, hablando de todo esto, algunos de nosotros pensamos que no es otra cosa que la puesta a punto, la puesta en marcha del control mundial que las Escrituras nos relata que impondrá el anticristo y la bestia y el falso profeta, esta especie de trinidad, por llamarlo así, satánica, que durante los últimos días, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, van a implantar y van a imponer como puntos de control máximo sobre la gente. Las Escrituras nos dicen que sin la marca de la bestia, sin este control que va a implantar en las personas, nadie va a poder comprar ni vender y será obligado incluso a adorarlo o adorar a la bestia o la imagen de la bestia, so pena de muerte a quien no lo haga. Mira, comparto contigo este texto en Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, y subrayo, y se le permitió, como ya te había comentado en algunas ocasiones anteriormente, todo esto está regulado por Dios al final, está dentro del marco de lo que se le va a permitir o no. Dice, le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es que fuerte, qué fuerte está esto. Y versículo 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Impresionante. Tú puedes leer, te recomiendo, como te he recomendado antes, la lectura de todo el libro de Apocalipsis. Es muy pertinente realizar esa lectura en estos días. Pero entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo saber si todo esto que nos están tratando de imponer hoy, como digo, probablemente sea solamente el camino para que podamos llegar a ese otro nivel o a ese otro punto al que vamos a llegar o al que va a llegar la humanidad? ¿Cómo saber si esto que nos están imponiendo es dañino y qué tan perjudicial es para nosotros hoy? Y lamentablemente creo que no podremos saberlo hoy. Tendremos que esperar y ver en el futuro qué consecuencias y qué repercusiones y qué daños se habrán hecho en las personas a las que se les obligó, se nos obligó a contar con este pasaporte verde, este pasaporte digital que quieren implementar, ¿no? Pero lo que quiero compartir contigo es que la enseñanza del Señor Jesús de hace 2000 años en cuanto a orar, pidiéndole a Dios ser librado del mal,
es por mucho hoy una altísima prioridad para nosotros. Una altísima prioridad. Recordarás lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Y en él se dice, leo contigo Lucas 11:4, dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o nos deben, o los que pecan contra nosotros. Pero luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Wow. ¿Cuánto hemos repetido esta oración como humanidad? Wow, es increíble. Coincidirás conmigo que si hay algo que se ha repetido de las Escrituras en el mundo, ha sido esta oración, el Padre Nuestro. Y en él se incluye este principio, esta verdad, esta necesidad, esta instrucción del Señor Jesucristo. Líbranos del mal. La primera consideración que podemos hacer es que todos estamos expuestos a ser afectados o alcanzados por el mal, en alguna de sus formas. Si no fuera así, pues no tendría sentido estar pidiéndole a Dios que nos libre del mal. ¿Sí lo ves? Ahora, hay distintas formas del mal. 1 Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Esto nos habla de que el mal existe en muchas formas. El mal existe en muchísimas áreas y formas, y es un asunto global enorme. Y esta forma de orar, de pedir, nos deja claro que necesitamos protección contra el mal. Ahora, es interesante, y tú lo vas a notar, tú que eres estudioso de las Escrituras y de las distintas traducciones de la Biblia. Hay algunas traducciones que traducen esta parte como líbranos del maligno. Y está bien, pudiera ser cualquiera de las dos. Pero seguramente cuando se considera esta otra traducción de líbranos del maligno, pudiera referirse principalmente a Satanás, obviamente, aunque no podemos descartar también a los malos y a las malas hombres y mujeres. Entonces, yo estoy convencido, mis queridos, que cuando pedimos ser librados del mal, incluye todo lo que el mal pudiera representar. Porque no se especificó qué especie de mal o qué tipo de mal, como leímos en Tesalonicenses, ¿no? Que dice, absteneos de toda especie de mal, entendiendo, dándonos a entender con esto que hay muchas clases de mal, muchas especies. Entonces, el mal es un asunto universal, por llamarlo así. Es un asunto enorme que existe desde antes de la fundación del mundo. Y del que incluso Dios quiso librar al hombre, al ser humano, desde que estaba en un estado de inocencia. Al restringirle el acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿recuerdan? Allá en el huerto del Edén. Entonces, una observación importante de este texto es que antes de decir líbranos del mal, el texto dice, y no nos metas en tentación. Y entonces aquí es importante hacer esta acotación, que la palabra que se usa aquí para tentación es la palabra peirasmos en el original, la cual también se traduce en el Nuevo Testamento como prueba. Esta palabra peirasmos, como ya hemos estudiado antes en otras ocasiones, y ustedes lo recordarán, solo se traduce de esas dos formas, no tiene otras traducciones. Se traduce como tentación o se traduce como prueba. Así dice, ¿se acuerdan del texto que veíamos en Lucas 11:4, en la segunda parte? No nos metas en tentación. Pero necesitamos acotar esto para volver a decir y aclarar que obviamente no se está refiriendo a que Dios
nos pudiera llegar a meter en la tentación pecaminosa como una invitación al pecado. No nos metas en tentación, no nos metas en una situación de pecado, porque nos estaríamos equivocando en ese sentido. La traducción que pudiéramos hacer, incluso de una manera más precisa, sería: no nos metas en la prueba, mas líbranos del mal. Y en este punto quiero recordarte este pasaje de Santiago capítulo 1, en donde se nos aclara que cuando la tentación es al pecado, no es una cosa que venga de Dios directamente para nuestras vidas, porque Dios no es así, Dios no se presta a esto, Dios no nos incita al pecado, no nos tienta para que pequemos. Y leo contigo Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, y si te fijas ahí otra vez está jugando con esta palabra de las dos traducciones posibles, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, que es una promesa maravillosa, ¿no? Pero el 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, la nuestra, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, bueno, quise hacer esta acotación, esta aclaración, que es muy importante, porque no estamos, cuando el texto dice no nos metas en tentación, no está hablando de que Dios esté buscando la oportunidad para que caigamos en pecado. Este texto nos deja claro que eso no es por ahí. Una interpretación de ese tipo es una interpretación equivocada, una lectura equivocada. Dice claramente que cuando nosotros nos vemos en esta situación no debemos decir, ni debemos pensar que somos tentados de parte de Dios. Esto viene de parte de nuestra concupiscencia, no de parte de Dios. Entonces, cuando el texto que estamos analizando de la oración del Padre Nuestro dice: no nos metas en tentación, se refiere a la prueba, al ser probados, a cuando nuestra fe es probada, cuando nuestra paciencia es probada, cuando nuestro carácter es probado. No para el pecado, insisto, y esto es muy importante. Ok, entonces lo segundo que necesitamos pedirle a Dios es que nos libre del mal, porque el mal nos puede dañar, nos puede perjudicar. Y en este punto quiero recordarte, o quiero volver a ver contigo este pasaje de 1 Crónicas 4, en donde se nos relata la oración de este hombre ilustre, Jabes. Versículo 10, 1 Crónicas 4, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo... Y entonces presenta su petición de 4 cosas. Le pide: oh, si me dieras bendición, y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Y la cuarta dice: y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Bueno, por demás está decir que es un pasaje, es una joya este pasaje, y que pudiéramos o debemos aprender a orar siguiendo este patrón, porque es un patrón. Pero aquí dice claramente que Jabes le pide al Señor que lo libre del mal para que el mal no lo dañe. Y es que ese es el tema. El mal tiene esta característica: nos puede dañar. Y en este punto repaso contigo la definición del mal. Fíjate, el diccionario dice que el mal es lo contrario al bien. Lo contrario al bien, como ley suprema y especialmente como ley moral. Pero una segunda acepción dice lo que aparta de lo lícito y honesto. Ese es el mal. Cualquier cosa que nos aparte de lo lícito y de lo honesto es el mal. Una tercera acepción del diccionario dice, fíjate qué interesante, daño u ofensa que uno recibe en su persona o en sus bienes. Y esto es de lo que estamos hablando en estos días, que probablemente lo que quieren hacer con nosotros al obligarnos a lo que nos quieren obligar,
pudiera dañar nuestras personas, pudiera dañar nuestra salud, incluso de manera permanente. Daño u ofensa que uno recibe en su persona o en sus bienes. Eso es el mal. Cualquier cosa que dañe nuestras personas, que dañe nuestra salud, que dañe nuestros bienes, procede del mal. Una cuarta acepción es desgracia o calamidad. Eso es el mal, ¿no? Cuando cae en desgracia, es cuando una persona es alcanzada por el mal. Y la última es enfermedad o dolencia, ¿no? Le aqueja ese mal, decimos, ¿no? Hablando precisamente de esta otra acepción de la definición. Entonces, cuando estamos orando, pidiendo al Señor que nos libre estamos orando por eso, que nos libre de lo contrario, lo que sea el bien o lo bueno, especialmente que nos libre de lo inmoral, de acuerdo a la definición, que nos libre de lo que nos aparta, de lo que es lícito, de lo que es permitido, de lo que es correcto delante de Dios principalmente y de los hombres también, porque también delante de los hombres hay cosas que son lícitas y que no son lícitas. Entonces, líbranos de aquellas cosas que no son lícitas delante de ti, Señor, y delante también de los humanos, para no tener problemas con ellos, ¿no? Líbranos de lo que no es honesto, manténnos en lo honesto. Líbranos de cualquier cosa que pueda dañar nuestras personas, nuestra salud, nuestra integridad o nuestros bienes. Líbranos de la desgracia, Señor. Líbranos de la calamidad. Líbranos de enfermedades, de dolencias. Eso es lo que pedimos realmente cuando estamos pidiendo ser librados del mal. ¿Ah? Entonces, lo segundo y lo tercero que debemos hacer, por lo pronto, es orar en serio. Orar de a de veras. Señor, líbranos del mal para que no nos dañe. Líbranos del mal para que no nos dañe. Mira, hay un pasaje que me encanta en 2 de Tesalonicenses, que comparto contigo, capítulo 3, verso 1 al 3, que resume esto de una manera excelsa y que lo define. Me encanta este pasaje. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros y presenta dos peticiones. Dice, la primera, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y bueno, esto es algo que oramos constantemente, ¿no? Estamos orando constantemente pidiéndole al Señor que tu palabra corra y sea glorificada, que alcance a los que no te conocen, que alcance a tu pueblo, que bendiga a tu pueblo, que tu palabra corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros, dice el apóstol. Pero ve lo que dice el versículo 2, dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe. Versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Uf. ¿Qué texto, hermanos? No, si lo ves, está resumido el asunto aquí, ¿no? Primero dice ora, y luego nos dice que podemos y debemos orar para que seamos librados de hombres perversos y malos, que probablemente son los que están detrás de todo esto que está pasando. Hombres malos que están tratando de perjudicar, que están tratando de hacer cosas que no debieran hacer. Pero el 3 dice claramente que el Señor es fiel y que nos va a guardar del mal. Eso es una delicia. Es una delicia, mis amados. Es una joya, es reconfortante, es delicioso este versículo 3. Fiel es el Señor que nos afirmará y nos librará o nos guardará del mal. Uf. Entonces fíjate cómo el Señor, aquí la Escritura define o empareja el tema de ser guardados del mal versus ser librados de hombres perversos y malos. Ser librados de hombres perversos y malos es una forma de ser guardado del mal, según este pasaje. Por eso escudriñar y hacer caso de lo que las Escrituras nos tienen que decir al respecto de todo esto hoy es más importante que nunca. De veras, hermanos, de veras les digo, necesitamos orar pidiendo esto. En serio.
porque los días son malos, porque los tiempos son muy complejos. Necesitamos todos los días estar orando, Señor, líbranos del mal para que no nos dañe. Líbranos para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque existe esto en el mundo y nos podría dañar. Entonces, quiero compartir contigo de una manera breve algunos textos de las Escrituras en donde vemos este principio. Y te invito a que tú consideres en tu estudio personal el análisis de esta palabra, líbrame. Líbrame del mal, líbrame de hombres perversos y malos, líbrame de los hombres, de los humanos, de la maldad de los humanos. Líbrame, es un clamor constante del salmista. Está cualquier cantidad de veces, mira, te comparto el Salmo 140, verso 1 dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. ¿Ah? ¿Qué decía el salmista David? Líbrame del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en su corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos, trampas, cosas ocultas, daños ocultos a nuestros ojos. Es de lo que está hablando. Han escondido lazo, han escondido el daño, la maldad está ahí. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, ni saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezcan. ¡Qué oración! ¡Qué oración de David, del salmista aquí! ¡Qué texto, qué cantidad de referencia, qué aplicación podríamos darle a este pasaje a nuestros días! Es impresionante, te lo recomiendo para su estudio. Salmo 140. Comparto ahora el 59. Salmo 59 dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Porque he aquí, están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos. No por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta, Señor, para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Otro salmo supremo, es otra joya este salmo. Y estas verdades, este contenido, mis amados, es una delicia. Líbrame, otra vez líbrame, ponme a salvo de los que cometen iniquidad, de los malos que están acechando nuestra vida. Y no es la primera vez que el pueblo de Dios se ve expuesto a las acechanzas de la maldad y de los malos. El pueblo hebreo constantemente estuvo expuesto a esto. Y la historia nos muestra cómo durante muchos siglos han sufrido la persecución y el ánimo y el encono de las naciones y los hombres malos que han querido destruirlos del todo, erradicarlos, exterminarlos por completo. Y la iglesia de Cristo y el cristiano, por supuesto que ha sufrido persecuciones también durante milenios, 2 milenios, siglos y siglos en distintos países. Todavía en nuestros días hay lugares en donde los malos están persiguiendo a la iglesia. De veras, yo creo que estos pasajes deben hoy en día cobrar su peso específico. Mira, Salmo 71:4 dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío. Líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. ¿Con qué derecho otro ser humano
viene a hacernos violencia, a violentarse, a lastimarnos, a dañar nuestras vidas, nuestras personas, nuestro ADN, nuestra salud. Versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Uf, qué belleza. Qué belleza. Salmo 119, versículo 134 dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Líbrame de la violencia de los hombres. Salmo 43, 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿Qué le pasaba a David? ¿Qué le pasaba al salmista? ¿Qué? ¿Tenía paranoia? ¿Estaba loco? ¿Por qué constantemente lo vemos? Y estos son solo unos pasajes de muchos otros. Solo seleccioné unos poquitos, hay muchos otros pasajes en donde podemos ver esta actitud y esta solicitud y esta angustia, esta sensación y esta necesidad de ser librado de la maldad de los hombres, del pecado, de la violencia, de la perversidad de los hombres. El Salmo 144, 7 dice, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Hay muchos pasajes más, como digo. Entonces, concluyo con esto. Yo creo, mis amados, que debemos y podemos descansar en el Señor. Podemos ser librados del mal. Fíjate, el Señor Jesús oró por esto. Juan 17, 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué hubiera pasado si el Señor ora y le dice, Señor, quítalos del mundo? ¿Sabes qué pasaría? Que en cuanto a las personas nos convirtiéramos, nos quitarían de aquí. Pero el Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, sino, subraya esta parte, que los guardes del mal. Guardar aquí es proteger. Literalmente quiere decir, sino que los protejas del mal. Eso es lo que quiere decir ser guardado de. Mis amados, necesitamos orar pidiendo al Señor ser librados, ser guardados, ser protegidos del mal, del maligno o del hombre o la mujer mala o malo. Pero sobre todo necesitamos descansar y poner nuestra confianza en el Señor. Y orar. Señor, líbranos del mal, pero con esta conciencia, con esta claridad, no nada más repitiendo la frase, sino verdaderamente clamando, pidiendo, suplicando como el salmista, Señor, líbrame de los hombres malos, líbrame de la intención de la gente que quiere lastimarnos, que quiere hacernos daño, que quieren controlar nuestras vidas perversamente. Aquí la pregunta que te quiero dejar es, ¿qué hace el Señor cuando se lo pedimos? ¿O qué hará el Señor cuando se lo pidamos? Acuérdate que cuando oramos, cosas pasan. Y cuando no oramos, no pasan. ¿Cierto? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. No nada más por estos textos maravillosos que leemos juntos, sino por todos los demás que están ahí, Señor, para nosotros. Yo te quiero pedir
por favor, Señor Jesús, que cambies nuestra actitud, que nos muevas a acercarnos a tu palabra con otros ojos, con otra mentalidad, con otro enfoque, buscando aprender toda esta mecánica espiritual, Señor, de estar pidiéndote que nos libres de tantas cosas, Señor, como te lo hemos pedido muchos de nosotros y te lo seguimos pidiendo todos los días, todo el tiempo. Líbranos, Señor, de asaltos, de secuestros, de accidentes, de enfermedades, de todo lo malo que puede ocurrirnos en esta vida, Señor. Líbranos, pero principalmente ahorita te queremos pedir que nos libres de las intenciones ocultas que pudiera haber detrás de todos estos controles que están tratando de imponernos. Líbranos, Señor, guárdanos, protégenos. En ti está el poder. En ti está el poder y tú puedes librarnos y guardarnos y protegernos del mal y de la perversidad y del engaño y de la mentira de los hombres. Así que, Señor, oramos que nos libres del mal para que no nos dañe. Líbranos, Señor. Líbranos, te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados, que Dios les bendiga. Un gusto de veras estar de nuevo aquí. Les mando un abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta entonces.